Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Hablaremos de cómo repercutió la excelente actuación de Franco Mastantuono en el Superclásico, obviamente positivo para River en lo que respecta a su nivel individual, negativo en lo que tiene que ver con que mientras mejor juegue el juvenil hay más chances de que se vaya en un lapso corto de tiempo. Ojalá que River lo pueda aguantar por lo menos hasta mediados del año que viene. Y después nos meteremos puntualmente con algunos futbolistas, el jugador que se perderá los próximos partidos, el otro que creíamos que se iba a perder algún que otro encuentro, pero finalmente parece que está, no sé si al 100%, pero por lo menos estará a disposición para los siguientes compromisos. Los dos futbolistas que en principio deberían regresar en el duelo del próximo fin de semana ante Vélez. Todavía no se sabe puntualmente si River va a jugar sábado o domingo, habrá que esperar hasta que finalice hoy la jornada número 15 de este torneo Apertura. Hablaremos también de la actualidad de Driussi, porque lo del delantero está siendo fascinante en estos últimos encuentros, había que esperarlo y ahora está rindiendo. Repasaremos el calendario del Millonario en mayo, porque se vienen partidos cruciales en relación a la definición del certamen doméstico y de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y también hablaremos de un tema que parece que vuelve a ponerse en carpeta, que tiene que ver con un posible techado del Estadio Monumental. ¡Empecemos! La actuación de Franco Mastantuono el pasado domingo por la tarde en el Estadio Monumental en el Superclásico ante Boca dejó no solamente maravillados a los 85.000 hinchas de River presentes en ese encuentro, sino también dejó maravillados a todos aquellos que lo vieron por televisión, y algunas de esas personas que vieron el partido a través de la TV estaban a miles y miles de kilómetros de distancia. Estamos hablando de ciertos directivos del fútbol europeo que ya tienen fichado al juvenil de River desde hace bastante tiempo. Es cierto que hasta ahora ningún equipo europeo hizo una oferta verdaderamente formal como para llevárselo, pero mucho tiene que ver el monto que habría que poner para en este instante quitárselo al club de Núñez, porque la dirigencia de River ya le ha comunicado tanto al futbolista como a su representante que en el próximo mercado de pases de mitad de año la única manera que se vaya del equipo es si alguien paga los 45 millones de euros en los cuales está tasada su cláusula. En caso contrario, si algún conjunto hace alguna oferta, la misma tiene que ser no solamente muy buena y que se aproxime a esos números recién mencionados, sino que también le tienen que asegurar a River que el chico se va a quedar por un tiempo prolongado. Es decir, supongamos que ningún equipo quiere ofrecer 45 millones y ofrece 35, que es un monto muy elevado y que está medianamente cercano a la cláusula. River obviamente no acepta la oferta a menos que le aseguren que Mastantuono se quede por lo menos por un año más. Es también verdad que el juvenil no se puede ir de River hasta mediados del mes de agosto, que es cuando estará cumpliendo 18 años, pero también es cierto que el mercado de pases en Europa termina el 31 de agosto, por lo que tranquilamente algún equipo podría llevárselo durante esas últimas 2 semanas. Aún así, desde el lado de la comisión directiva de River hay cierta tranquilidad con que el futbolista no se va a ir en este próximo periodo de transferencias luego de disputar el Supermundial de Clubes de la FIFA, sino que podrán mantenerlo hasta fin de año. Y la idea también es prolongar su contrato. El mismo termina el 31 de diciembre del 2026 por una temporada más hasta el 31 de diciembre del 2027, con un aumento considerable en el salario del futbolista en cuestión, que si bien es cierto no es que hoy está cobrando como un juvenil, pero obviamente está ganando lo de la media de un futbolista de River, y ya la idea es que sea de los mejores pagados, sino el mejor pago de todo el plantel, y también con un mínimo aumento de la cláusula de rescisión. No sé qué tanto se puede aumentar ese número, a lo sumo podrá irse a 55 millones de euros, pero la idea es que el pibe pueda quedarse. Después también es cierto que Lionel Scaloni tiene pensado convocarlo para la selección argentina, y eso seguiría aumentando la visibilidad para los clubes europeos, pero aún así River sabe perfectamente que hoy tiene que disfrutarlo. El otro día ante Boca marcó un golazo inolvidable de tiro libre. Pocos goles quedan en la historia por lo lindo y los majestuosos que son, y ese tanto de Mastantuono seguramente quedará en la historia de los superclásicos, además de haberse convertido en el futbolista más joven en toda la historia de los River Boca en convertir un tanto de manera oficial.
Y ahora vamos a meternos en otro tema más de actualidad futbolística en lo que respecta al armado de los siguientes equipos para Gallardo, porque la victoria ante Boca, no digo que ya haya quedado rápidamente en el olvido, seguramente todos los hinchas de River seguimos felices, pero la realidad es que ya hay que pensar en lo que viene y lamentablemente Montiel tuvo que ser reemplazado en el entretiempo del duelo ante el Ceneice y estaría fuera de las canchas por lo menos por 2 semanas, lo que quiere decir que se perdería el duelo ante Vélez del próximo fin de semana, el partido en Guayaquil contra Barcelona por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores y también el duelo de octavos de final. Todavía no se sabe el rival porque tiene que terminar esta fecha y la siguiente para saber a quién se enfrentaría River. Lo único que se sabe es que ese compromiso va a ser en el Estadio Monumental. Baja sensible para Gallardo, sobre todo también porque no va a poder rotar a Bustos. El lateral que tuvo un buen rendimiento en el segundo tiempo frente a Boca, no había jugado bien en Quito contra Independiente del Valle, va a tener que ser titular en estos 3 partidos de manera consecutiva, lo cual puede ser una carga física más que importante. Ya de por sí el semestre pasado, que fue cuando Bustos llegó a River, al no tener un marcador de punta diestro que le compitiera, hizo que tuviera más exigencias físicas y eso también provocó que bajara su rendimiento sobre el final del año. Por eso mismo es muy necesario que Montiel se recupera al 100% esta lesión. Si hay que esperarlo un par de días más, lo mejor es que cuando regrese pueda estar a la altura de las circunstancias desde el punto de vista físico. Recordemos que Montiel ya tuvo una lesión contra Riestra antes de la fecha FIFA, tuvo que dejar las canchas y si bien es cierto que no se perdió tantos partidos porque justamente después de lesionarse apareció la fecha FIFA y el parate de selecciones, River no lo pudo utilizar en el primer partido de Copa Libertadores y ahora se va a perder el cuarto y en el tercero no fue titular porque Gallardo decidió cuidarlo, es decir, de los 4 partidos coperos primero de River en este año, Montiel solo jugó 1 desde el arranque y es un jugador al que se lo necesita en esta clase de encuentros, así que con vistas a lo que van a ser los últimos 2 duelos que van a ser en condición de local de River en la fase de grupos de esta Copa, esperemos que Montiel ya pueda estar recuperado y obviamente también para lo que serán los duelos decisivos del torneo Apertura. No estará, como mencioné, siendo disponible en los octavos de final, pero la idea, si River clasifica, es que pueda estar a disposición sin ningún tipo de inconveniente para cuartos, semifinales y final, dependiendo de hasta dónde llegue el elenco dirigido por Gallardo. Y el otro que tuvo que ser reemplazado en el arranque del complemento en el Superclásico fue Giuliano Galopo. A diferencia de lo de Montiel, por suerte lo del mediocampista fue solamente una fuerte contractura. Hay que hacer esta aclaración porque Galopo viene de una lesión bastante prolongada. Luego de lo que había sido la 6ª jornada ante Lanús en el Monumental, se lesionó, estuvo un mes afuera de las canchas, volvió a jugar 45 minutos contra Rosario Central y se le abrió la cicatriz del desgarro. Y eso provocó que se quedara 2 semanas más afuera, es decir, estuvo afuera de las canchas aproximadamente 45 días, un mes y medio en lo que va del semestre. Por eso mismo, cuando se tiró al piso en el arranque del segundo tiempo, generó cierta preocupación en el cuerpo técnico y médico de River, pero por suerte terminó siendo una fuerte contractura, bien por él pidiendo el cambio sabiendo que se exigía más, podía llegar a lesionarse nuevamente y mejor que tener otro compañero fresco desde el banco de relevos. Galopo por ahora parecería ser ese cuarto volante que a Gallardo le falta en la mitad de la cancha, porque hasta ahora, hablando puntualmente del equipo titular, hay 3 de los 4 mediocampistas que estarían ya confirmados: Enzo Pérez como 5, Kevin Castaño como su hombre más cercano y Franco Mastantuono obviamente no puede faltar. Ese cuarto volante siempre ha sido la gran incógnita. Es cierto que a principios de año Galopo fue titular en los primeros 6 encuentros, pero cuando se lesionó, primero Gallardo probó con Mesa, después probó con Simón, hubo algunos partidos inclusive que los jugó el Piti Martínez antes de que se lesionase, pero ningún futbolista terminó de cumplir las expectativas del director técnico. Galopo parecería ser el más indicado de todos, pero deberá, primero de todo, mostrar un rendimiento más continuado, porque si bien estuvo, como dije recién, desde el inicio en esos primeros 6 partidos de este torneo Apertura, no es que su nivel haya sido espectacular en esos primeros 6 encuentros. Es verdad que tiene el margen de que acababa de llegar a River, recordemos que es refuerzo de este último mercado de pases y nadie esperaba que en los primeros 6 partidos fuera la figura del equipo. Sin embargo, ahora ha mostrado otra cara, por lo menos en el segundo tiempo contra Independiente del Valle, marcando un gol. Y en el primer tiempo, el otro día ante Boca, si bien no fue la figura ni mucho menos, se acopló bien a la mitad de la cancha y fue parte de ese equipo que estuvo muy por encima de lo que mostraron los jugadores del conjunto rival, por lo que si sigue así no tengo ningún tipo de dudas que la mitad de la cancha definitiva, por lo menos en este primer semestre, va a terminar siendo Enzo, Castaño, Galopo, Mastantuono. Por suerte no le pasó nada, esperemos que desde lo físico pueda continuar de esta misma manera.
y Sebastián Driussi de a poco, porque seguramente esto haya sido el inicio, esperemos que así sea, está empezando a hacer valer esos 10 millones de dólares que pagó River y que lo convirtieron en su momento en la segunda compra más cara de la historia más grande. Después llegó Kevin Castaño más adelante en el mercado de pases y Driussi quedó como el tercer futbolista por el cual River más dinero invirtió a la hora de realizar una transacción. Se le abrió el arco contra Gimnasia de La Plata hace 10 días y a partir de ahí marcó en ese duelo ante el Lobo, posteriormente en el empate contra Independiente del Valle en Quito y el otro día en el Superclásico. Todos sabíamos que a Boca Driussi le iba a marcar un gol. No sé por qué, será por lo antiboca que es el futbolista, sabemos que es hincha fanático de River, pero también que es muy antiboca, pero todo el mundo sabía prácticamente que el delantero en cuestión iba a marcar un tanto en el Superclásico. Después si River ganaba o no iba a ser otra la cuestión, de hecho le había marcado 2 tantos en su primera etapa y un partido lo ganó River y el otro no. Le había convertido en la derrota 4-2 en el Monumental y le había marcado un tanto en la victoria 3-1 en la Bombonera, que fue justamente el Superclásico siguiente, pero la realidad es que lo de Driussi viene siendo muy bueno. Yo creo que el otro día contra Boca quizás no redondeó el mejor partido futbolísticamente hablando, creo que jugó mejor tanto en el segundo tiempo en Quito contra Independiente del Valle como contra Gimnasia, pero la realidad es que a Boca lo tiene alquilado y seguramente se vendrán muchos más goles. También es verdad que, como dije recién, esperemos que esto sea el inicio de este segundo ciclo de Driussi con la camiseta de River, porque su arranque no es que no había sido bueno, porque había tenido algunos momentos futbolísticos positivos, pero aquel penal errado contra Barcelona, la lesión que lo dejó 3 semanas afuera de las canchas, el no haber podido terminar la final, aquella contra Talleres de Córdoba en Paraguay por la Supercopa Internacional, todas esas eran más negativas que positivas para Driussi. Es cierto que el jugador siempre estaba dispuesto a dar vuelta a esta situación, porque la realidad es que es un futbolista que para el fútbol argentino y sudamericano tiene mucha jerarquía, regresó a River joven con tan solo 28 años, por lo que se espera que no sea delantero por tan solo una temporada, sino que se lo espera para un par de años más, todavía acá con el conjunto de Núñez, y de a poco está empezando a rendir 3 goles en los últimos 3 encuentros. Hoy por hoy ya no queda ningún tipo de duda que es titular indiscutible junto a Colidio en la delantera de River, un jugador que si sigue teniendo este nivel sin ningún tipo de dudas le va a dar muchas alegrías a la institución de Núñez. Y los 2 jugadores que estarían disponibles para el entrenador, es cierto que falta ver cómo evolucionan con el correr de la semana, serían Paulo Díaz y el Piti Martínez, que hicieron todo lo posible para poder estar ante Boca, pero lamentablemente por las lesiones que tuvieron no pudieron estar a disposición del DT. En el caso de Paulo Díaz había sufrido un desgarro en aquel duelo ante Talleres y esa clase de lesiones tiene un tiempo de recuperación aproximado de 3 semanas, es decir 21 días, por lo que este sábado se estaría cumpliendo el tiempo establecido. La realidad es que si Díaz podía jugar ante Boca 15 días después de haberse lesionado, hubiera sido una rehabilitación de esta clase de lesiones verdaderamente veloz. Y hasta inclusive puede ser titular, porque si bien es cierto que Gallardo, cuando un futbolista regresa automáticamente de una dolencia muscular, suele guardarlo un partido, la realidad es que como Martínez Cuarta no va a poder jugar ante Vélez porque tiene 5 amarillas, va a tener que cumplir con un partido de suspensión, y hay que ver si Gallardo decide o guardar a Paulo Díaz para el duelo copero frente a Barcelona, o decide que el chileno vuelva para que agarre ritmo con vistas a ese encuentro y ya forme dupla con Germán Pesela seguramente. Caso contrario, si no juega Paulo Díaz, jugará González Pires, aunque la dupla Pesela-Pires no dejó buenas sensaciones jugando en Quito. Por eso me parece que si Paulo Díaz recibe la alta médica en estos días, va a ser titular el fin de semana. Y en el caso del Piti Martínez, su recuperación está llevando más tiempo de lo establecido porque justamente no quieren que se vuelva a lesionar. Ya había sufrido un desgarro a principios de año, en el último día de pretemporada, en el último entrenamiento que River realizó en San Martín de los Andes antes de volverse para Buenos Aires. El Piti lamentablemente se lesionó y se perdió los primeros 4 partidos del torneo Apertura. Después fue titular, por ejemplo, ante Lanús y San Martín de San Juan, metió una muy buena asistencia frente al elenco sanjuanino y en el medio de la fecha FIFA se volvió a lesionar y desde ese entonces, es decir, desde hace un mes aproximadamente, está fuera de las canchas. Por lo pronto su lesión hasta ahora lleva una semana más de recuperación de lo que normalmente lleva el tiempo de recuperación del desgarro que sufrió, y el fin de semana igual estaría disponible. Es cierto que el Piti ya viene intensificando las cargas desde hace bastantes prácticas y lo lógico es que hubiera podido estar frente a Boca, pero no iban a arriesgarlo teniendo en cuenta que si estaba a disposición era para llevarlo al banco de suplentes, y tampoco creo
que Gallardo le hubiera puesto tantos minutos en el segundo tiempo. Obviamente el partido después nos dimos cuenta que no estaba dado para que el Piti entrara, pero igual hoy por hoy lo óptimo es que se recupere al 100% y frente al equipo de Liniers debería estar a disposición del entrenador. ¿Y cómo viene el calendario de River? Porque si bien es cierto que no están ya establecidos todos los partidos, se sabe más o menos cuál va a ser el formato en lo que respecta a los días en los que River va a tener que disputar duelos. Los únicos 3 que ya tienen día y horario confirmados son los 3 partidos correspondientes a las fases de grupos de la Copa Libertadores por la cuarta, quinta y sexta jornada. Pero yendo en orden, próximo fin de semana, sábado, domingo en el Monumental, River jugará ante Vélez por la jornada número 16 del torneo Apertura. River ya no puede quedar primero de grupo y ya no puede quedar quinto, lo que significa que sí o sí en octavos de final va a definir de local. Dependerá de ese resultado y del duelo de Independiente si puede quedar segundo, para eso el rojo debe perder y River ganar, o también puede quedar cuarto si es que River pierde y San Lorenzo gana. Posteriormente, entre semana, 8 de mayo, visitará Barcelona en Guayaquil por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Seguramente domingo 11 de mayo, pocos días de descanso, octavos de final del torneo Apertura contra el quinto, sexto o séptimo de la zona A. Dependiendo de cómo salga River, ahí veremos cuál va a ser el conjunto al que se enfrentará el elenco de Núñez. 4 días después de los octavos de final, jueves 15 de mayo, estará enfrentando a Independiente del Valle en el Monumental por la quinta fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Y después, el único duelo confirmado es el partido del martes 27 de mayo contra Universitario en el Monumental, que es el cierre de la fase de grupos de la Copa. ¿Por qué digo esto? Porque el fin de semana del 18 de mayo, voy a decir los días domingo, en este breve resumen, se jugarían los cuartos de final de la Liga. El domingo 25 de mayo, las hipotéticas semifinales del torneo Apertura, y el domingo 1 de junio, en el Estadio Único Madre de Ciudad de Santiago del Estero, se jugará la gran final del torneo. En el caso de cuartos, semifinales y final, obviamente no sabemos si River va a llegar a estas instancias porque para eso deberá superar las rondas anteriores. Así que, por lo menos hasta ahora, River en mayo tiene 5 partidos confirmados, Vélez en el Monumental, el cotejo por octavos de final del torneo Apertura y los 3 duelos de fase de grupos de la Libertadores contra Barcelona en Guayaquil y los últimos 2 de local contra Independiente del Valle Universitario, pero esos 5 duelos podrían extenderse a 8 dependiendo de hasta qué instancia llegue el más grande en el certamen doméstico. Y en los últimos días ha vuelto a entrar un tema en la agenda de River que había salido de la carpeta de los medios periodísticos que cubren el club día a día, que tiene que ver con el posible techado del Estadio Monumental. La máxima autoridad del club, Jorge Brito, en su momento había manifestado que lo primero y el principal objetivo era finalizar con las actuales renovaciones que se están haciendo y que muchas de ellas ya terminaron, pero algunas todavía continúan, no solamente en lo que es el seno del Monumental, sino también en sus alrededores. Y que lo del techado podría llegar a ser un avance más que próspero para River, pero dentro de un par de años, que no tenían apuro, porque además hay que tener en cuenta que una obra de semejante magnitud, primero de todo, que cuesta una financiación más que importante, y segundo también porque en el momento en el cual se estén realizando esas obras, River tendría que jugar como local en el otro lado, y por lo menos en este 2025 no hay ninguna posibilidad de que el Millonario no sea local en el Estadio Monumental. Aún así, con vistas al futuro, no hay que dejar de lado que el techado del Monumental pueda ser una posibilidad. Si bien también es cierto que la FIFA ya confirmó que el estadio donde se va a jugar el partido que la selección argentina disputará en condición de local en el Mundial 2030 no es necesario que sea techado, River va a tener que cumplir con algunas otras condiciones, pero ya la sede no va a tener que estar techada en su totalidad, como se había dicho en primera instancia, por lo que tampoco es un apuro para que justamente la cancha de River sea sede de un partido mundialista. Aún así, si en las próximas temporadas, no en este 2025, pero durante el 2026, 2027, 2028, con la próxima dirigencia, por eso mismo tampoco no podemos avanzar demasiado. Habrá que ver quién termina ganando las elecciones a fin de año como para saber cuál puede llegar a ser el proyecto de reformas en el Monumental con vistas a los siguientes años, pero si se llega a presentar un proyecto que sea viable financieramente, yo no descarto que el Monumental pueda ser techado en algún momento. Quizás no con un techo
algo tan importante, pero por lo pronto, como para que las 4 tribunas altas tengan una estructura por encima de ellas, veo que es algo que es muy potable. Ya de por sí, arquitectos e ingenieros que han trabajado en las actuales obras que se hicieron en la cancha de River manifestaron que es posible techar el Monumental, que no hay inconvenientes ni ningún peligro, porque a veces hay algunas estructuras que no se les puede poner nada por encima porque eso generaría algunas complicaciones, pero en el caso del Monumental no hay ningún impedimento, por lo menos de ese estilo, por lo que dependerá exclusivamente de River en querer o no techar el estadio, y obviamente si las condiciones económicas están totalmente dadas con vistas a futuro. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, el buen nivel de Franco Mastantuono con golazo incluido en el Superclásico lo posiciona en un lugar más que preponderante para los equipos del fútbol europeo. River sueña con renovarle el contrato, aumentarle el salario y la cláusula de rescisión y que se quede al menos hasta mediados del 2026. En el caso de Montiel, lesionado, se perderá los próximos 3 encuentros. Habrá que ver cómo Gallardo optimiza a Fabricio Bustos en ese sector para que no tenga una sobrecarga física. Calopo, más allá de haber pedido el cambio en el inicio del segundo tiempo, estará a disposición del entrenador. Piti Martínez y Paulo Díaz seguramente también estarán disponibles para el cotejo ante Vélez. El chileno inclusive tiene chances de volver a la titularidad. River jugará 5 partidos en el mes de mayo, que podrían extenderse a 8 dependiendo de hasta dónde llegue en el torneo Apertura, y el Estadio Monumental podría llegar a ser techado, si bien es cierto que el presidente Jorge Brito en su momento lo negó rotundamente. Con vistas a lo que será el Mundial del 2030 se vuelven a abrir las chances de que el Monumental tenga una nueva estructura por encima de él. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.